Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más nos encontramos estudiando la preciosa palabra de Dios. Hoy vamos a continuar estudiando el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23, 24 y 25. Después subió de allí a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: «Calvo, sube». Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Gloria a Dios. Siempre que leía este pasaje o estos textos, me parecía muy fuerte la reacción del profeta Eliseo. El versículo 23 dice: después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Después de allí. Aleluya. Primero, ¿en dónde había estado antes de ir a Betel? Había estado en la ciudad de Jericó. Y en esa ciudad había ocurrido un milagro maravilloso. Los líderes de esa ciudad pusieron su confianza en que solo Dios los podía ayudar, en que solo Dios los podía socorrer. Solo Dios podía hacer que las aguas se sanaran, las aguas de su ciudad fueran una bendición para la ciudad. Pero eso solo lo podía realizar Dios. Aleluya. Continuamos entonces. Pienso yo que el profeta Eliseo estaba muy feliz de ser el siervo del Señor, el profeta de Dios, de Jehová de los ejércitos. Él había visto cómo Dios estaba actuando a través de él. Primero, Dios lo usó para que las aguas del Jordán se abrieran, y luego para que las aguas de la ciudad de Jericó se curaran, se sanaran, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Pero el enemigo siempre nos quiere robar el gozo de ser siervos de Dios, de ser siervos del Altísimo, Rey de reyes y Señor de señores. Cuando él iba a adorar a Betel, Betel es una ciudad que tiene historia. Ahí levantó un altar a Abraham. Jacob tuvo una experiencia maravillosa en ese lugar y lo llamó casa de Dios, Betel, puerta del cielo, porque la presencia de Dios se movía poderosamente en ese lugar. Ahí había un templo para alabar y adorar el nombre del Señor. Y a ese lugar se dirigía el profeta Eliseo. Mientras el profeta subía, parece que le estaban siguiendo unos burladores. Unas personas que estaban acostumbrados a molestar, a fastidiar. Pero cuando nosotros leemos aquí, la palabra dice muchachos, pero cuando uno investiga un poquito más, dice que la palabra hebrea es naar, que puede significar personas hasta la edad de 40 años. Hasta la edad de 40 años. El escritor, ¿por qué le dice muchachos? ¿O por qué se tradujo de esa manera, podemos decir? Porque está hablando de un nivel espiritual inferior al profeta. Eran personas adultas, pero eran de un conocimiento muy inferior al profeta.
¿Qué hacían estas personas? Estas personas no amaban a Dios, por lo que nos dábamos cuenta, y eran unos faltosos, unos irrespetuosos. Cuando uno comienza a analizar la palabra y dice, pero ¿por qué el profeta se enojó tanto? Porque le dijeron calvo, sube calvo. Hay personas muy tóxicas que le gustan lastimar los sentimientos de las personas, pero eso sería analizarlo de una manera muy superficial. Para poder entender estas palabras de estos burladores, tenemos que darnos cuenta qué significaba para la cultura de Oriente estas palabras. Y según lo que he podido investigar, estas palabras significaban que al profeta le consideraban que era una persona inútil, que era una persona que le faltaba cerebro, que el profeta de Dios era un ignorante, por eso subía a adorar a Jehová de los ejércitos. Entonces estaban levantándose contra Dios mismo. Al burlarse del profeta de esa manera, se estaban burlando de Dios. Consideraban al profeta del Señor una persona estúpida, una persona idiota, que solo alguien que no tenía cerebro podía adorar a Jehová de los ejércitos. Por eso Dios mismo actuó en la reacción de Eliseo. Tenía que darles una lección a todos esos burladores. Hay personas que disfrutan de lastimar a otras. No solamente los niños sufren bullying, no solamente los niños. Podemos ver que también los adultos, las personas adultas, también sufren tipos de bullying. ¿Y qué es? Para recordar, el bullying es un concepto anglosajón que significa abuso, acoso o intimidación. Aunque parezca y casi todos creamos que es algo solo aplicable a niños y adolescentes, en realidad también sucede entre adultos. ¿Cuántos de los hijos del Señor, aún en este tiempo, han sufrido burlas, han sufrido desprecios de las personas que consideran que servir a Dios y amar a Dios es absurdo, es tonto? Pero aquí Dios les va a dar una lección. Aleluya. Por esas palabras tan ofensivas y por haberse levantado contra Dios mismo. Versículo 24 dice, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Hemos visto entonces de que Dios a estos hombres les dio una lección muy fuerte. Yo creo que cuando vieron aparecer los osos, se le quitó la burla, se le quitó el sarcasmo, la sonrisa. Vemos aquí entonces que Dios actuó. Pero si nosotros buscamos cuál es la dieta de los osos, generalmente los osos no comen carne humana, excepto los osos polares, pero aquí estamos en Oriente. Entonces, lo que el escritor quiso decir aquí es que Dios les dio a ellos una disciplina, una lección muy, pero muy fuerte. Aleluya. Esta falta de respeto les iba a costar muy caro a ellos. Pero los osos, según se estudia el contexto de ese tiempo, no se comieron a estas personas.
Aleluya. No se llegaron a comer, gloria a Dios, sino que sí le dieron un gran susto, un terrible susto de no meterse nunca más con los siervos del Señor, con los hijos de Dios. Aleluya. 42 hombres que no tenían ni un respeto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tengamos mucho cuidado nosotros, mucho cuidado de qué manera nos expresamos con los siervos del Señor. Aleluya. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que dejó escrito esta palabra para que nosotros también nos corrijamos. Corrijamos nuestra manera de hablar, corrijamos nuestra manera de comportarnos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No podemos faltar a los siervos del Señor porque eso nos va a acarrear juicio para nosotros. Y si así hubiera sido que todos estos burladores hubieran muerto, bien merecido se lo tenían. Pero nosotros tenemos que entender bien lo que nos dice el Señor. Dios es amor, pero también es justicia. Pero Él siempre quiere que nosotros seamos salvos. Él no quiere la muerte del impío, Él quiere la salvación del impío. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. Entonces, podemos darnos cuenta aquí de que para poder entender la palabra del Señor, tenemos que estudiar también la cultura del Oriente. Aleluya, gloria al Señor. Después de ese incidente, el siervo de Dios siguió trabajando en la obra del Señor y se fue, dice, al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Aleluya, gloria a Dios. Si alguna vez tú has atacado, ofendido, humillado o ridiculizado a algún siervo o sierva de Dios, arrepiéntete ahora, para que el juicio de Dios no te alcance. Aleluya, porque Él está listo para perdonarte, para salvarte, para sanarte, para restaurarte, porque te ama. Yo creo que esta historia no solamente ha llegado a nuestras manos, sino que todos de ese tiempo supieron que con el siervo del Señor uno no debe meterse. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amados hermanos, aleluya. El título de hoy es Dios da una lección a los burlones. Dios da una lección a los burlones. Los invito a continuar en este apasionante estudio de la Biblia. Muchas bendiciones y conmigo será hasta una próxima oportunidad.